pues adelante, adelante, maestro, el micrófono es suyo. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchó? Bueno. Sí, sí se escucha. Sí, perfecto. Ok. Bueno, todos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al tercer coloquio de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UACH. Es para mí un motivo de enorme satisfacción y orgullo dirigirme a ustedes, investigadores, catedráticos, alumnos e invitados a esta significativa ceremonia. Nuevamente, hoy nos encontramos para realizar este coloquio de investigación, interrumpido el año pasado debido a la pandemia que estamos atravesando. Sin embargo, este año se decide realizarlo de manera virtual este coloquio. Y esta estrategia nos une cada vez con mayor ahínco, convencidos de que para propiciar una mayor movilidad y visibilidad al conocimiento que generamos en el seno de nuestra facultad, es indispensable el reconocimiento, el reencuentro entre nosotros mismos y también con el quehacer de la investigación. Ello, sin duda, facilita la identificación de líneas y grupos de investigación en nuestra comunidad universitaria. Fomenta el vínculo entre la docencia y la investigación. Actitud crítica frente a los problemas de nuestra región y las diversas formas de abordarlos para contribuir a su solución. Asimismo, este encuentro nos sirve para analizar y discutir situaciones de la ingeniería desde diferentes ópticas y disciplinas y nos permea para repensar y recrear la investigación de manera interdisciplinaria. Todos sabemos que si queremos comprometernos, es preciso integrar la tarea de formación de recurso humano, el quehacer investigativo, produciendo conocimiento científicamente válido y socialmente pertinente. Este tercer coloquio da la oportunidad también para reafirmar la vinculación y resaltar el invaluable apoyo de instituciones hermanas, que a través de investigadores invitados como evaluadores, nos acompañan con su aporte para el desarrollo de la investigación. Así juntos potenciamos nuestro quehacer en una misión compartida con la contribución del logro de la calidad de vida. Por ello, agradezco el invaluable apoyo y colaboración del doctor de León Gómez, coordinador de la maestría en Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido y muchas gracias por su apoyo. También el doctor Almanza Becerril, coordinador de la maestría en Ciencias del Agua, Centro de Investigación Científica de Yucatán. Gracias, doctor Antonio Almanza. De igual manera, también al doctor Aristo Aguilar Chávez, coordinador de la maestría en Ciencias y Tecnología del Agua, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, INTA. Gracias, doctor Aguilar. También de igual manera el doctor José Antonio Arciniega Nevares, coordinador de la maestría en Ciencias del Agua, Universidad Autónoma de Guanajuato. Sin duda será un ejercicio intelectual altamente valioso y permita compartir información relevante en diferentes áreas de conocimiento. Y seguimos comprometidos en la calidad y con el desarrollo de la excelencia en la educación del posgrado y la investigación de la ingeniería de esta facultad. Bueno, solo me resta, siendo las 14 horas con 59 minutos, declarar inaugurada el tercer coloquio de investigación de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad de la UACH. A todos, muchas gracias, bienvenidos, enhorabuena a todos los participantes y a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias maestro por sus palabras. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a la primera presentación de la tarde, que en esta ocasión le toca a la alumna Nayeli Rodríguez. Te pido que por favor nos compartas tu pantalla, Nayeli, sí, para que inicies.
Ay, una disculpa, es que no me aparece la ventana, lo voy a volver a abrir. Sí, no te preocupes, Nayeli. ¿Ya es visible? Sí, ya la podemos ver, Nayeli. Ok, bueno, pues. Espérame un segundito, nada más, muy rápidamente comentarle a los revisores que ya les mandé el formato de evaluación. Les pido que por favor lo tengan ahí a la mano, pues para que la alumna presente y luego ya posteriormente ustedes le hagan ahí la serie de preguntas que quieran. Entonces, bueno, ahí, perdón por esa pequeña interrupción, Nayeli. Pues tienes 5 minutos. Adelante. Ok, perfecto, gracias. Bueno, con su permiso me presento. Mi nombre es Nayeli Rodríguez Núñez. Soy estudiante de primer semestre de la maestría en Ingeniería en Hidrología de la UACH y estoy participando en este tercer coloquio de investigación con una investigación básica titulada Estudio de factibilidad del uso de fitorremediación para la remoción de flúor en agua subterránea. Considero importante mencionar que no estoy protocolizada, no es aún mi tema de tesis, es simplemente una investigación que me nació la duda, me nació el querer investigar sobre este tema, entonces se los voy a presentar rapidito. Bueno, ¿por qué los fluoruros? Los fluoruros son un compuesto que se encuentra ampliamente distribuido en el agua subterránea de Chihuahua, de otros estados de México e inclusive en otros países en el mundo. Los fluoruros pueden resultar tanto benéficos como dañinos para el ser humano dependiendo de la dosis a la cual sea expuesta la persona. La fitorremediación se utiliza para remover sustancias dañinas de suelo, agua o aire, lo que nos lleva al objetivo de esta breve investigación. Perdón que te interrumpa, Nayeli. Yo sigo viendo la primera diapositiva, no sé los demás. Y también ahí creo que el doctor Almazán tiene abierto su micro, si gusta cerrarlo, por favor. Y a ver, si gustas... ¿Ahí avanza? No, es que se me hace que le diste nada más en compartir la pantalla, compartir la ventana, Nayeli. Tienes que darle en donde dice toda tu pantalla. Ajá. Ah, ok, permíteme, déjame lo corrijo. Okay. Ahí está. Ahí son pequeños problemas técnicos, pero no pasa nada. Ok. ¿Ahí estamos bien? Ahí es la de fluoruros. Ok, bueno, como les comentaba, el interés en estudiar fluoruros o en conocer cómo remover fluoruros es por su amplia distribución y principalmente sus distribuciones de forma natural. Entonces, pues es algo que nosotros no podemos evitar porque es una interacción que se da entre el agua y la roca. Avanzamos a lo que es la fitorremediación. La fitorremediación es el uso de plantas para la remoción de sustancias dañinas. Esta remoción puede ser del agua, del suelo o del aire. El objetivo de esta investigación es identificar si la fitorremediación es aplicable para la remoción de flúor en el agua subterránea. ¿Por qué surge esta duda? Porque como sabemos, las raíces de las plantas que pueden considerarse acumuladoras del flúor se desarrollan en un sustrato muy superficial del suelo, no nada más las removedoras de flúor, sino todas las plantas en general. Se desarrollan en profundidades someras, podríamos decir. Entonces, mi objetivo es saber si puede aplicarse y cuáles son sus limitantes. Como resultados preliminares, lo que pude concluir hasta ahorita es que existen por lo menos 2 empresas que se dedican al enraizado profundo. El enraizado profundo es una técnica que radica en la ventilación de las raíces para darles mayor profundidad. Esto propicia la oxigenación y permite que se vayan adentrando cada vez más hacia el suelo. Aquí tenemos un pequeño diagrama que es de la página de Tree Mediation, es una de las empresas que se dedica a hacer esta técnica.
Vemos por ahí un tubito en esta parte, que es el que lleva el oxígeno a las raíces. En el agua subterránea tenemos los contaminantes que queremos remover. A través de las raíces, las plantas absorben estos contaminantes y los pueden sintetizar o volverlos no dañinos para el ser humano. Las empresas que les menciono son EcoloTree y Tree Mediation. Ambas se pueden encontrar en internet, tienen su website. También encontré que, por ejemplo, Tree Mediation en su página web tiene algunos proyectos ahorita que están actualmente funcionando. La mayoría de ellos se encuentran en la parte este de Estados Unidos. Mencionan que se dedican más que nada a remover sustancias sintéticas, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles. Ellos hasta el momento en estos proyectos están desarrollando profundidades de 7 a 9 metros y las especies vegetales que utilizan son especies nativas de esa zona, porque lo que no se quiere es afectar el medio ambiente. Como es un negocio para ellos, los resultados que manejan en su página solo se manejan como muy buenos, no adentran un poco más allá. Pero aquí lo que podemos concluir de esto es que sí está actualmente funcionando el enraizado profundo y sí se están alcanzando profundidades mayores a las que se producen naturalmente en algunas especies. Esta imagen es una imagen real de uno de sus proyectos. Aquí podemos ver las mangueritas estas negras, son las que llevan el oxígeno a las raíces. Por otro lado, también existen investigaciones sobre algunas especies que se consideran hiperacumuladoras de flúor. Todas ellas se han desarrollado de manera experimental. No hay ahorita algún punto en el que ya sea una aplicación física, sino que todos son en ambientes controlados de forma hidropónica en laboratorios. Por ejemplo, se busca conocer la adaptación de 3 plantas semiáridas para la remoción de flúor o la absorción de flúor. De todas ellas, la que llama mi atención, la resalté en negritas, es el mezquite. Esto es pues una buena noticia para los climas secos como el que impera aquí en Chihuahua, porque significa que sí pueden haber especies que sean endémicas y que nos ayuden a remover el flúor. También se tiene desechos de la agricultura, como son la cáscara de papa y arroz, que muestran una buena absorción de arsénico y flúor, donde su pH óptimo es entre 7 y 9 más o menos. También encontré algunos datos sobre plantas acuáticas, lirios, las especies se mencionan en la lámina, algunos en una sustancia de concentración de 3 miligramos por litro de flúor, llegan a remover casi hasta el 20%. Y también tengo el dato de un estudio que se realizó de la caña de azúcar, donde dice que puede remover hasta el 40% de flúor en presencia de 4 miligramos de flúor por litro. ¿Qué se puede concluir hasta este momento? Existe la técnica de enraizado profundo, actualmente se está llevando a cabo de manera exitosa. Existen estudios sobre plantas que nos pueden ayudar a remover de forma natural componentes que pueden resultar dañinos para el ser humano. A este punto no he encontrado alguna investigación que conjugue ambas variables, pero pues estos resultados preliminares nos hacen pues va apenas en sus inicios, pero en un futuro tal vez sea una opción viable para la remoción de flúor. Esto es todo. Gracias, Nayeli. Vamos muy cortos de tiempo ahí por los pequeños problemas técnicos y la inauguración y demás, pero bueno, me gustaría que nuestros revisores te hagan alguna serie de preguntas. No sé, doctor Almazán, si usted gusta iniciar, si tenga alguna pregunta. Sí, claro, varias, pero voy a ser muy concreto para poderle dar oportunidad a mis colegas. Antes que nada, muchas gracias a todos. Les agradezco mucho la invitación. Nayeli, 2 preguntas rápidas. ¿De dónde vienen los fluoruros y cuál es la profundidad del acuífero? Bueno, ahorita es nada más una investigación bibliográfica, doctor. Ahorita, por ejemplo, en Chihuahua lo que impera del origen de los flúor es de origen natural, es interacción roca-agua, entonces pues ahí la actividad del ser humano no tiene tanto impacto, sino que es un origen natural. Okay, y entonces, perdón. Sí, lo que implica entonces que habrá una tasa de remoción
pero también habría una tasa de formación de nuevos iones fluoruro, ¿no? Provenientes Sí, exacto. justamente, ¿no? Entonces, digamos, y ahorita tú estarías en posibilidad, o crees que podrías hacer un cálculo, si esto fuera tu trabajo de tesis, de la concentración real de flúor de fluoruros en el acuífero? Vamos, una Bueno, estimación de la cantidad, ¿no? De la masa disuelta. sí, bueno, por ejemplo, aquí en Chihuahua es un compuesto muy común en los acuíferos granulares que se tienen en el estado. Ya hay muchos estudios que nos hablan sobre las concentraciones y la distribución. Claro que se puede hacer de una forma más específica para poderlo acoplar al final que queremos llegar, o sea, en qué estado es removible por las plantas, ¿verdad? Porque sabemos que pues todo tiene sus limitantes, entonces considero que si esto se llevara a futuro, sí sería posible, doctor. Gracias. Gracias a usted. Veo que acá también tiene levantada la mano el doctor Héctor de León. Doctor, ¿gusta participar? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludo cordialmente a todos desde Monterrey. Nayeli, una pregunta. Este tipo de plantas semiáridas, mencionabas que el enraizado profundo es entre 7 a 9 metros. Mencionabas por ahí el mezquite como uno de los importantes. Mi pregunta es, ¿qué pasaría en época de sequía? En época de sequía extrema como es el norte de México, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahí en época de sequía extrema? Bueno, aquí lo que yo he concluido hasta el momento, doctor, es que como gran parte de la humedad que recibiría la planta, porque le estamos llevando profundidad, proviene del mismo acuífero. Entonces, como es agua subterránea, pues se tendría un suministro más constante. Aquí también es muy importante mencionar que las plantas, o sea, el objetivo es encontrar plantas que no resulten dañinas, o sea, que se puedan adaptar fácilmente y lo ideal sería que fueran completamente endémicas de la zona de estudio. Entonces, yo ahorita manejé profundidades entre 7 y 9 porque son los proyectos que se tienen actualmente activos en estas dos empresas, pero hay datos que mencionan hasta 20, 25, inclusive 30 metros. Esos son los panoramas reales que tenemos aquí en el norte de México, esas profundidades inclusive mayores en algunos acuíferos. Pero considero, le digo, ahorita estamos en una etapa muy temprana de la investigación, considero que en épocas de sequía la ventaja sería que la humedad para la planta vendría del agua subterránea. Entonces, creo que la humedad se mantendría durante todo el año. Ok, solamente si considera ese escenario de sequía extrema. Definitivamente, por capilaridad en la zona de aireación, pues va a haber humedad, va a haber algo de humedad. Y como tú mencionas ahorita, yo sé acá, referente a mis amigos forestales, en la Facultad de Ciencias Forestales que está en Linares, te invito a que entres un poquito por ahí y veas ahí las investigaciones que ellos hacen. Y yo sé que el mezquite, al menos en esta región, si es que es la misma especie, toma el agua hasta 35 metros. Okay. Y muchas gracias. define también, por favor, los niveles de tu acuífero, como te lo preguntó el anterior colega. Eso es bien importante. Si no tú vas a plantar, pero si no consideras esos escenarios de sequía extrema, de época ordinaria, o cuando tenemos huracanes. ¿Sí? Ustedes de repente les llegan acá por la parte norte de Texas, de repente eventos hidrometeorológicos extremos, que también los debes de considerar. Sí, claro que sí. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponente. Agradecemos a la alumna Nayeli Rodríguez. Ahora vamos con su tocaya, con la otra Nayeli. ¿Sí estás por ahí, Nayeli Villalobos? Sí, hola, aquí estoy. Ok, bueno, pues si gustas compartirnos tu pantalla, por favor, Nayeli. Ok. Si gustas compartirnos tu presentación. Vamos ahí un poquito apretados de tiempo, pero... ¿Pueden ver? Sí, a ver, cambia de diapositiva, Nayeli, por favor, a ver si lo podemos ver. Ándale, sí.
Sí, 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 ahí se ve bien. Adelante, Ok. Nayeli. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Villalobos. Soy ingeniero geólogo y actualmente curso el posgrado en hidrología subterránea. Voy a presentar lo que corresponde a mi protocolo de tesis, el cual lleva el nombre de Evolución Espacial y Temporal de la Presencia de Nitratos en el Acuífero Meque de Delicias. Mi directora es la doctora María Socorro Espino y la doctora Amelia Gutiérrez. La presencia de elementos ajenos al agua subterránea generalmente está asociada al ambiente geológico que forman en el acuífero. Sin embargo, en el caso de los nitratos, está relacionado con procesos antropogénicos como el uso de fertilizantes de manera excesiva o la inadecuada disposición de aguas residuales. El nitrato está compuesto por el anión NO3 con valencia negativa y resulta de la descomposición de productos nitrogenados. El problema es un problema generalizado y creciente que afecta a la calidad del agua subterránea. El problema que presentan estos aniones es que, como son contaminantes móviles en el agua subterránea, no pueden ser absorbidos por el material del acuífero y no precipitan como lo haría otro mineral. Estos dos factores permiten que grandes cantidades de nitrato disuelto se infiltre y permanezcan en el agua subterránea. En el caso de Chihuahua, el agua subterránea es el principal recurso hídrico para satisfacer necesidades de agua potable, de riego para industria y para agricultura. El acuífero Meque de Delicias está ubicado en la porción centro-sur del estado de Chihuahua. Corresponde a la región hidrológica 24, que es la cuenca del río Conchos, y está constituido por material aluvial de permeabilidad media a alta. Su recarga ocurre por precipitación pluvial sobre el área de los cerros circundantes, el retorno de riego y el agua de percolación de los ríos principales, que son el río Conchos y el río San Pedro. Cerca de 1000 pozos están localizados dentro de este acuífero para satisfacer necesidades del riego agrícola y agua potable para las poblaciones. La lixiviación de residuos nitrogenados es favorecida por tres factores principalmente, que es la alta permeabilidad del acuífero, la baja pendiente que tiene el valle de Meque de Delicias y la aplicación periódica de grandes cantidades de fertilizantes, ya que en superficie corresponde al distrito de riego 005. Puede producir efectos nocivos para la salud. En el caso de los nitratos, según la Organización Mundial de la Salud, están relacionados a un padecimiento llamado metamoglobinemia, que consiste en la dificultad para transportar oxígeno en la sangre, principalmente en menores de 6 meses, lo que puede provocar incluso la muerte para ellos. En la imagen tenemos lo que es el ciclo del nitrógeno, en el cual tenemos que la infiltración de nitratos en el agua subterránea es un proceso complejo, el cual va a depender tanto del uso y las características del suelo, la carga del nitrógeno, la zona de recarga y el nivel al que se encuentre el nivel freático, la profundidad, perdón. Puede provenir de fuentes puntuales como son tanques sépticos o difusas, como son las zonas arícolas en las cuales se distribuyen grandes cantidades de fertilizantes. La única forma natural de que el nitrógeno vuelva a la atmósfera es debido a bacterias desnitrificantes. En el caso de que estas no existan o no se pueda dar totalmente el proceso, los nitratos persisten en el agua y representan un riesgo. Como ya lo había mencionado, en la parte superficial corresponde al distrito de riego 005, que es una de las obras hidroagrícolas más importantes de México. Cuenta con una superficie mayor de 80,000 hectáreas. Corresponde a la región hidrológica 24 del río Bravo y específicamente en la cuenca del río Concha. En esta zona tenemos cultivos de trigo, maíz, alfalfa, nueces, entre otros. Por lo tanto, es una alta aplicación de productos nitrogenados y de fosfato como fertilizantes, teniendo una dosis que varía entre 100 y 270 kilogramos por hectárea.
Según la norma oficial mexicana 127, marca como límite máximo permisible en el agua de consumo para nitrógeno y nitratos de 10 miligramos por litro. En recopilación de datos anteriores tenemos que varias localidades de esta zona exceden este límite. Mi objetivo central es la actualización de datos e información de la presencia de nitratos en el acuífero Meque de Delicias, así como realizar una comparación con bases de datos anteriores. Específicamente es la actualización de datos, la comparación con bases de datos anteriores, realizar el análisis estadístico para ver cómo va la tendencia con el tiempo, determinar las variaciones espaciales de los nitratos y ubicar áreas con mayor tendencia a sufrir este tipo de contaminación. Bueno, mi metodología es la recopilación de datos, seleccionar los sitios de muestreo, realizar el trabajo de campo, el análisis de los parámetros de campo, así como el análisis de nitratos en laboratorio, analizar los resultados y terminar con la redacción de la tesis. Estas son las rutas que yo realicé junto con mis compañeros para recolectar las muestras. Fueron 6 rutas distintas, tratando de abarcar la mayor parte del acuífero y visitando los sitios que traíamos un antecedente con altos valores de nitratos en el agua. Las muestras se tomaron directamente de los pozos, en la mayoría de los casos que tienen el acceso y la llave para poderla tomar. En caso de que no fuera así, se toman de la casa más cercana, que sería donde primero llega el agua, y pues sirve también esto, ¿no? En campo, del lado izquierdo, es la imagen del equipo que se usa, que es una sonda multiparamétrica que nos da valores de pH, conductividad hidráulica, temperatura, sólidos disueltos totales, y del lado derecho es un colorímetro, que es el equipo que yo utilicé para analizar los nitratos, siguiendo la técnica de SAT. Si gustas ya ir cerrando, Nayeli. Perdón que te Ok. interrumpa. Si Ok. gustas ya ir cerrando porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, en conclusión, estos son mis resultados hasta ahorita. Esto es cómo ha variado en el tiempo comparando las 3 bases de datos. Y estas serían unas isolíneas preliminares de cómo es que se ven los resultados. Y mi bibliografía, ¿verdad? Gracias, Nayeli. Ay, disculpa que te corte tan abruptamente, pero es que vamos, hay que ser ahí muy precisos con el tiempo. Sí, veo que el doctor Héctor tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Miriam Nayeli, eres geóloga, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. Hablaste del acuífero, pero nunca dijiste qué tipo de acuífero es, en qué tipo de rocas está enclavado el acuífero, desde el punto de vista litológico. ¿Es un acuífero de poros, gravas, de grietas o kárstico? ¿Qué tipo de rocas tienes ahí? Es de material aluvial, principalmente. Entonces, sí, es material de clastos. Y esto es lo que nos favorece la presencia de estos contaminantes. No me metí mucho en la geología porque como los nitratos no vienen de un aporte natural, sino antropogénico, por eso fue que no intuí mucho en ese tema. Pero sí es principalmente aluvial y conglomerados. Ok, es importante que lo menciones porque al final es el medio geológico por donde se mueve el agua subterránea, aunque sea un acuífero de poros, gravas y los nitratos, porque si no mencionas por dónde, pues entonces estaremos pensando que quién sabe por dónde se movería, ¿verdad? No, nomás como recomendación y sí, como claro. geóloga que eres, perdón. Ok, gracias. Gracias. Doctor Almazán, adelante, por favor. Sí, gracias. Hola, Nayeli, buenas tardes. Hola, una pregunta, ya no tuve la oportunidad de ver tus mapas con más detalle, ¿no? Pero dime una cosa, ¿está los valores o la concentración, más bien la distribución de los nitratos es heterogénea en tu acuífero? O sea, ¿hay una zona donde haya marcadamente más nitratos que en otra? Pues
según lo que pude ver, alcancé a ver, sí hacia el centro del acuífero se va concentrando mayor cantidad de los nitratos. ¿Por qué ocurre No sé si esto? se deba a que haya mayor cultivo o mayor actividad, ya que en las zonas como más alejadas de los centros, de las comunidades más grandes, pues, los que están más alejados, pues tienen así como que más natural todo, menos recursos, tal vez se puede decir. Y en la zona central, que se concentra, no sé, la ciudad de Delicias, que es una zona ya urbanizada, tiene valores muy altos. Entonces, sí, como en la zona central se están concentrando los valores más altos. Sí, estas preguntas son porque de la misma forma en cómo lo plantea el doctor De León, no conocemos las condiciones del acuífero, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en la península de Yucatán, pues es un acuífero somero, kárstico, ¿no? Pero pues las condiciones allá son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a veces me cuesta trabajo un poquito entender los planteamientos que hacen cuando no tengo una idea más o menos de cómo es el acuífero. Pero, muchas gracias, Nayeli. Okay. Sí, a usted. Bueno, pues ya con eso terminamos con las dos Nayelis. Entonces, ahora vamos a pasar con el primer caballero. Agradecemos a Nayeli. Gracias, Nayeli. Ahora sigue Juan Manuel Gracias. Osuna. Si estás ahí, sí, ya te vi. Si gustas compartirnos tu pantalla, Juan, por favor. En lo que está ahí compartiéndoles la pantalla, Juan Manuel, les recuerdo que después de las primeras 4 presentaciones vamos a tener ahí un pequeño break, por si gustan ahí levantarse, tomar agua, pues sí, desconectarse un poquito. Vamos a tener un pequeño break después de las primeras 4. Y ahorita vamos con la tercera. Entonces, bueno, no te quito más tiempo, Juan Manuel, si gustas iniciar, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Osuna Ochoa, yo soy ingeniero civil y actualmente estoy cursando el tercer semestre de la maestría en Ingeniería en Hidrología. Mi directora de tesis es la maestra en Ingeniería Linda Carolina Ortega Robles y mi tema de investigación es el impacto hidrológico en embalses ante el cambio climático, estudio de caso cuenca de la presa Francisco y Madero, en Rosales, Chihuahua. Bueno, para empezar, la selección del tema se dio primeramente por el interés en el tema del cambio climático, ya que pues, es un tema que estamos experimentando actualmente, y porque según la revisión que se hizo preliminar, pues no existe todavía que se contemple dentro del diseño de las presas este impacto que tiene el cambio climático en los escurrimientos. Se seleccionó la cuenca de la presa Francisco y Madero, pues, primeramente por su importancia que tiene tanto a nivel estado como a nivel país, ya que aparte es una cuenca de gran tamaño, su área de captación es de aproximadamente 10.600 kilómetros cuadrados, y pues está construida sobre el cauce del río San Pedro, que es un afluente del río Conchos, y esta a su vez es un afluente del río Bravo, por lo que esta presa está dentro de los compromisos internacionales que se tienen con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Por eso los vertidos que tiene esta presa pues sirven para cumplir con el volumen que se tiene que pagar a Estados Unidos. Esta presa fue construida de 1941 a 1949, fue el año en el que empezó su operación, por lo que aproximadamente ya tiene como 72 años en operación, y pues cabe recordar que la mayoría de las presas se diseñan para una vida útil de 50 años, entonces esta pues ya lo cumplió. El impacto hidrológico del cambio climático sobre los recursos hídricos y específicamente sobre las estructuras hidráulicas es un tema que se está empezando a desarrollar debido a que es un tema en el que se está viviendo actualmente y por lo tanto hay que estudiar para ver el comportamiento que van a tener. Sabemos, como ya lo mencioné anteriormente, que no se considera en el diseño de las presas el impacto que tiene el cambio del clima, y para la vida útil a la que se diseñaron las presas anteriormente, hace años, cuando todavía no se tenía tanto conocimiento sobre el cambio climático, o no se esperaba todavía, pues esta tiende a reducirse debido a que el cambio climático produce cambios en la forma de precipitación, tanto en
la cantidad como en la intensidad, y esto se traduce en que los escurrimientos pues son más, generan un mayor gasto pico, que a final de cuentas pues es el gasto con el que se diseñan las alturas de las cortinas de las presas. El panel intergubernamental del cambio climático es el encargado de, pues es un grupo de expertos que se reúnen para discutir estos temas, y ellos proyectan escenarios del cambio climático que están basados en la emisión antropogénica de gases de efecto invernadero, principalmente estos gases, pues el dióxido de carbono y el metano, y en la medida en la que se mitigan esta emisión de gases, es decir, la reducción, pues mientras más se reducen estos gases, pues es un escenario más favorable para nosotros, y si no se reducen esta emisión de gases, pues es un escenario más crítico. La metodología, así a grandes rasgos de mi tema, pues consiste en la búsqueda y selección de modelos climáticos o ecuaciones que relacionen las variables climáticas que son de mayor importancia en el cambio climático, o que son las que se verían mayormente afectadas, que son la temperatura y la precipitación, y también el escurrimiento natural, que se traduce en el gasto pico. Posteriormente, la recopilación y análisis de datos históricos, tanto de precipitación, temperatura y datos de las estaciones hidrométricas que se tengan. Posteriormente, realizarles un análisis de calidad de datos, y pues la uniformización de los periodos, homogenización y uniformización de los periodos de registro. Y finalmente, aplicar el modelo seleccionado o la ecuación, depende cuál sea su caso, y evaluar el impacto que tiene el cambio climático actualmente, cómo lo tendría en uno de los escenarios que se piensa hacerlo en el más favorable, y uno en el más crítico, para tener este rango de cómo es que va a impactar el cambio climático en los escurrimientos o en la presa directamente, y en Te queda un riesgo minuto, hidrológico. Juan. Perdón que te interrumpa, te queda un minuto. Sí, gracias. Y la utilidad del proyecto, pues, es aportar un análisis para una zona en específico que pueda replicarse en una zona con las condiciones que sean, o sea, sin importar sus condiciones, y solamente contando con los datos de precipitación y de temperatura históricos en esa zona, así como promover que haya una revisión hidrológica de otras estructuras hidráulicas, tanto en el estado como en el país, y pues también que dar un paso, que quede ahí el sustento de que es necesario promover o integrar el efecto que tiene el cambio climático en el diseño de las presas. Aquí se tienen unas referencias que se han consultado hasta el momento, y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Estoy abierto a dudas o preguntas. Gracias, Juan. Doctor Almazán, ¿gusta iniciar? Sí, gracias. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu presentación. Sabes, me queda un poco la duda de cuál es la pregunta de investigación. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de una serie de factores que operan en diferentes escalas de tiempo y de extensión geográfica, que afectan diferencialmente cualquier tipo de procesos, ¿no? Que uno puede imaginar. Cuando hablamos de las presas, particularmente, me imagino que y creo que lo mencionaste, ¿no? Pero no particularizaste, el efecto probablemente del aumento de la precipitación o de la intensidad de la precipitación, ¿no? Y cómo este aumento de la precipitación puede implicar cambios estructurales o de diseño o en la estructura de la presa, ¿no? Yo creo que más probablemente que hablar de cambio climático así como de una manera muy general, esto habría que circunscribirlo al efecto, por ejemplo, del aumento de escorrentía, ¿no? O sea, yo puedo simular un aumento de escorrentía en una estructura X y después cambiar la estructura y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero no es tanto, o sea, sí, evidentemente depende del cambio del clima, pero solamente estamos evaluando una de estas, ¿cómo se llama? Una de estas variables, ¿no? Entonces, me hubiera gustado, por ejemplo, que fuera mucho más específico, por ejemplo, tu proyecto, es decir, una estructura típica de una presa es así, ¿no? Sin embargo, tal o cual estructura o tal o cual función
puede verse afectada de manera significativa si aumenta la escorrentía, si aumenta la precipitación, si aumenta la temperatura del agua, no sé, son cosas que se me ocurren, ¿no? Y particularizar en ese aspecto. Gracias. Sí, gracias a usted. Doctor de León, ¿algo que quiera comentar? Tiene el micro cerrado, Doc. Sí, solamente comparto la observación del doctor Almazán. Hay que acotarlo. Hablar de cambio climático es algo muy grande. ¿Sí? El término cambio climático es algo que requiere muchos parámetros, enormes parámetros. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con el doctor Almazán. Hay que acotarlo de manera específica, así de manera concreta, qué es lo que realmente quieres manejar dentro del contexto de cambio climático. Y yo no pondría ahí en el título el cambio climático, así nada más como palabra. Es una palabra muy comprometedora, enormemente comprometedora. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Gracias, Doc. Veo que el maestro Martínez levantó la mano. ¿Algo que quieras comentar, algo que quieras agregar, maestro? Gracias. Sí, mira, a mí me parece muy interesante esa variable de cómo ha afectado, cómo afectaría ya a futuro el cambio climático al diseño de una presa. Pero yo como comentario te diría que habría de recalcar la trascendencia del proyecto, ¿no? A mi parecer es algo importante y no nos transmitiste la idea del por qué hacer ese trabajo, por qué meterte a ello. Nada más. Sí, gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues ya con eso vamos bien de tiempo en el caso de Juan Manuel. Entonces agradecemos la presentación de Juan. Vamos a pasar a la siguiente, que es Laura Castillo. ¿Sí estás por ahí, Laura? Sí, aquí ¿O no está. estás? Sí. Ok. Bueno, si gustas compartirnos tu pantalla, Laura, por favor, para que los señores profesores puedan ver tu presentación. Sí. Bueno, me dicen si se ve completa o nada más una parte. ¿Sí se ve completa? ¿Se ve completa? Porque a mí no me aparece. Yo solo veo el No explorador. se ve completa, Laura. ¿Se ve completa? No se ve como el explorador. Ah, Sí, acuérdate que hay que darle en donde dice presentar toda la pantalla, Laura. toda tu pantalla. Ok. Ah, es que no me sale. O igual en donde dice una ventana y que tengas solamente la presentación y luego vas cambiando de diapositiva a ver si te deja. Sí, yo creo que mejor es. O bueno, mira, en dado caso, si quieres yo presento Sí, tu archivo. ¿Te parece bien? sí, porfis. A ver. Porque sigue sin verse, ¿verdad? Y según yo estoy presentando, pero creo que no se ve. Es que se ve como que el explorador. Pero bueno, si gustas, deja de presentar. Y luego a ver. Espérenme un segundito, ¿eh? A ver. A ver. Ahí se puede ver. ¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, pues adelante, Laura. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Castillo. Soy estudiante de la maestría en Ingeniería en Hidrología del primer semestre.
Mi tema para este tercer coloquio de investigación es la caracterización hidrogeológica de la zona este del municipio de Chihuahua, Chihuahua, México. Existen muchos métodos para poder ubicar pozos de agua, pero actualmente la gente prefiere utilizar los métodos de los vareros o baritólogos. Supongo que es porque confían en las personas y porque pues es un método muy económico comparado con los métodos geofísicos o geohidrológicos, pero pues el método de estas personas no tiene punto de comparación con un método científico, ya que pues un método geohidrológico nos da a conocer las características físicas del subsuelo. Pues generalmente buscamos las resistividades. Es importante pues conocer los datos de piezometría de los lugares donde se desea perforar, el número de fuentes de abastecimiento y pues la historia de los pozos, si aportaron buenos o malos caudales. El objetivo de esta presentación no es dar a conocer cómo se desarrolla un estudio geohidrológico o un estudio geofísico, sino es conocer o mostrar la importancia que se tiene el poder hacer un estudio antes de llevar a cabo la perforación, ya que pues la perforación de los pozos tiene un impacto tanto social como económico. Social porque pues del agua depende el desarrollo de las sociedades, ya sea en uso público urbano, ganadero, agrícola, industrial y en sus diferentes usos. También tiene un impacto económico porque pues la perforación de un pozo pues es algo costosa. En la siguiente diapositiva se pueden ver las diferentes etapas de la perforación. Se quitó. Ok. Cuando se perfora un pozo, lo primero que se hace es la perforación exploratoria. Se perfora el pozo a la profundidad que se desee conocer con un diámetro de 12 pulgadas. Seguido de esto, se hace el registro eléctrico. El registro eléctrico pues, es un método geofísico que se utiliza para poder identificar las zonas permeables, porosas y los estratos de arcilla. Es importante porque en el registro eléctrico nos ayuda a conocer pues, los estratos de los materiales y con esto podemos identificar a qué profundidad se van a colocar los diferentes tipos de ademe, el ademe ranurado y el ademe liso. Seguido de esto, pues viene la ampliación del pozo. Ahora sí se amplía el diámetro del pozo al diámetro pues, que se desea hacer el pozo. En la siguiente diapositiva, pues vienen las siguientes etapas. Después viene el ademado. El ademado pues, es colocar los tubos de ademe a diferente profundidad. Después de esto viene el engravado. El engravado es colocar pues las gravas, a lo que se le conoce como filtro de gravas en el espacio anular. El espacio anular es el espacio que hay entre la pared del pozo y el ademe. El engravado o el filtro de gravas tiene como finalidad evitar que se metan sedimentos más finos o material más fino al pozo y evitar pues que se vaya a dañar la bomba. Después se le coloca un dispersor de arcilla. El dispersor de arcilla pues es un tipo jabón para poder limpiar el pozo, ya que cuando el pozo es perforado con un método de percusión, de rotación, perdón, al pozo se le ingresa mucha cantidad de bentonita, que pues es una arcilla, que pues en sí nos va a contaminar el pozo. Después viene la prueba de desarrollo y aforo. El desarrollo es para poder limpiar un poco el pozo y tratar de devolver las condiciones originales del acuífero. Es tratar porque pues ya al momento de hacer una perforación pues ya se está modificando. Y el aforo pues nos va a ayudar para conocer cuál es el caudal máximo de explotación. En la siguiente diapositiva se muestran unas imágenes del método de percusión y el método de rotación. Existen muchos otros tipos de métodos de perforación, pero en el estado de Chihuahua generalmente se utiliza el de percusión y el de rotación. El de percusión es un poco más limpio porque no se requiere un lodo de perforación, pero pues también depende mucho del material que se vaya a perforar para elegir cualquiera de los dos métodos. Es más común el de rotación. En la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva se presentan los objetivos de esta investigación. El objetivo general es conocer la porción este del municipio de Chihuahua mediante pruebas de bombeo y cortes litológicos. Los objetivos específicos es recopilar pruebas de bombeo, cortes litológicos de los pozos perforados en el área de estudio.
analizar las pruebas de bombeo para conocer el abatimiento y el caudal de la extracción de los pozos y describir la geología subterránea mediante los cortes litológicos. En la siguiente diapositiva se muestra pues la zona de interés. Esta zona me llamó mucho la atención porque así como es muy importante poder conocer zonas donde la extracción fue muy buena, para mí también es interesante poder estudiar las zonas donde la extracción fue muy mala, donde los pozos dejaron de producir agua en tan poco tiempo. Pues en esta zona, los pozos los perforaron en el 2006, 2007 más o menos, y creo que duraron 5 años. Fue muy poco el tiempo que duraron operando. Las personas, bueno, pregunté por qué habían dejado de operar y me comentaban que era porque no porque no le habían dado una mayor profundidad a esta zona. Pero en sí, pues mi interés es poder conocer la geología subterránea y ver si hay estructuras geológicas que puedan estar afectando en esta región. Pues esta revisión bibliográfica realmente yo la quiero utilizar como una base para futuros estudios hidrológicos y para pues una posterior tesis. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Dudas, preguntas, doctor de León. Está con el micro cerrado, doctor de León. Sí, Laura, muchas gracias por tu presentación. Aquí nada más, bueno, claramente vas a aplicar un método geofísico, que son los sondeos eléctricos verticales, ¿verdad? Sí. Ok. Independientemente ya de los parámetros hidráulicos, conocer la porosidad, permeabilidad, transmisibilidad y estos factores hidráulicos importantísimos para saber si vas a tener agua o no, independientemente de la calidad del agua, que esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad, dependiendo también para qué fines. La primera pregunta, ¿para qué fines vas a perforar o sacar esta agua principalmente? Esa es una. Y otra es, tú hablabas de métodos de perforación, de percusión y de rotación. ¿En qué tipo de rocas utilizarías tanto una como la otra? El de percusión no lo utilizaría donde los materiales son granulares y la roca no está tan sana, por decirlo así. Entonces, en lugares donde son arenas, generalmente yo preferiría utilizar pues de rotación, porque por el mismo lodo pues sirve como de enjarre. ¿Y si tienen rocas ígneas? Vamos a hablar un granito, un basalto, pensándolo así. Yo creo que yo me iría por la fracturación, por la alteración, porque si la roca está sana completamente va a estar durísima, entonces pues es más fácil poder triturarla con el método de rotación que con percusión. Bueno, ahí también, ok. ¿Y la otra pregunta? Ay, perdón, ¿cuál era la otra? Uy, a mí también ya se me olvidó. Se me fue. Es igual, no pasa nada. Doctor Almazán, ¿algo que quiera agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene el micro cerrado, Doc? El micro está cerrado. Gracias. Laura, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Yo no soy geólogo, ni geofísico, ni hidrogeólogo. Entonces, mis observaciones van un poquito más por la estructura de tu presentación, ¿no? En términos de la metodología, ¿no? De la estructura metodológica. Lo que yo vi, Laura, fue un método, como si nos estuvieras explicando un método para utilizar, para hacer para hacer pozos de extracción de agua, ¿no? O sea, nos describiste el procedimiento, ¿no? Nos diste algunos detalles técnicos, pero yo no vi cuál es la pregunta de investigación. ¿Me explico? O sea, la estructura metodológica es sencilla. Tú presentas una pregunta de investigación que está antecedida de una pequeña introducción para que todo el público pueda entender de dónde viene tu pregunta y posteriormente un objetivo y un método, ¿no? O la descripción metodológica para resolver esa pregunta. Entonces, yo creo que si bien tienes clara esta metodología, tienes clara esta estructura en tu mente,
no la transmitiste de una forma apropiada para que fuera entendida por todas las personas que estamos oyéndola, ¿no? Al menos yo sí me quedo con esa sensación. Sí. Y me parece que es importante, ¿no? O sea, la pregunta la mencionas al final. Dices, quiero saber quiero ver si hay estructuras que estén impidiendo que los pozos sean más profundos. Pero esa pregunta sale de repente sin un contexto claro, ¿no? Entonces, si nos hubiera explicado claramente cuál es el problema en la introducción, hubiéramos entendido claramente la pregunta y hubiéramos entendido claramente tus métodos, ¿no? Ese es el aporte que puedo hacerte con mucho respeto y con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Maestro Martínez, veo que tienes levantada la mano. ¿Quieres comentar algo? Sí, gracias. Hola, Laura. Hola. Concuerdo con la persona que antecedió a mí. Entiendo el por qué estás haciendo el proyecto y por qué te llamó la atención, ¿no? Por tu trabajo y que tú trabajas en un organismo operador y que ahorita pues están en la búsqueda o en el aumento de caudal para el público urbano, para el uso. Entonces, yo creo que también como el doctor, debes de mencionar el antecedente de por qué estás haciendo el proyecto, por qué te llamó esa parte la atención. Y más allá, que yo creo sería para la caracterización para la toma de decisiones para un organismo operador. Yo creo que ese sería más encaminado a tu proyecto. Ahorita nos hablabas mucho de procedimientos constructivos de aprovechamientos, pero no nos dejaste ver qué va a ser tu proyecto. Entiendo que apenas lo vas a empezar, pero era para darnos una probadita de qué vas a hacer. Es que, la verdad, hay como 3 o 4 áreas de investigación que me llaman mucho la atención, pero en sí todo está relacionado a poder interpretar y estudiar bien los cortes litológicos junto con la geofísica que ya se tiene, como los sondeos eléctricos verticales y los registros eléctricos. Entonces, pues yo al final comentaba que este tema o esta revisión bibliográfica la quiero utilizar como base. Entonces, pues me llama mucho la atención esa zona, que pues no lo dije desde el principio, tal vez sí lo debía haber dicho desde un principio porque me llamaba la atención, pero la verdad estoy empezando, pues es mi primer semestre y hay como 3, 4 temas que me llaman muchísimo la atención. Entonces, como aún no elijo un tema para tesis, pues realmente esta investigación era como una base para algo futuro, ya sea para lo que me vaya a encaminar. Pero pues en sí todo va muy de la mano. Muy bien, pero es un buen tema, ¿eh? Si Gracias. te optas por este, es un buen tema. Gracias. A ti. Gracias, Laura, gracias, maestro Martínez. Bueno, pues tenemos ahí programado un pequeño descanso, vamos un poco comiéndonos el tiempo, pero yo creo que vamos bien. Si les parece bien, nos detenemos unos 5 minutos así a más tardar para reiniciar nuevamente a las 4 de la tarde. Si les parece bien a todos y a todas. De momento me gustaría que Dayana dejara por ahí su presentación abierta, ya para que cuando regresemos pueda comenzar justamente a las 4. Si estás por ahí, Dayana, o no estás. Bueno, pues no contestó, pero sí puso la sí puso la presentación, entonces yo creo que sí está. Son las... Tenía desactivado el micrófono. Sí, no te preocupes, Dayana, no te preocupes. Son las 3:53, si les parece bien, pues nos esperamos así unos 5 minutitos, unos 8 minutitos para empezar nuevamente exactamente a las 4 y continuar. Si gustan, pues levantarse, estirarse un poco, lo pueden hacer. Momentáneamente, pues tenemos ahí un pequeño break. Entonces, pues ahorita continuamos en 6 minutos. Gracias.